Millonario llega más temprano a la casa de la hacienda y casi se desmaya con lo que ve. Hugo y Mateo soltaron sus juguetes de golpe, corrieron con una velocidad que Álvaro jamás había visto en sus hijos, atravesando el césped con una desesperación que le heló la sangre. El millonario, recién bajado de su Mercedes negro blindado, sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Su primer instinto fue gritar, correr, interceptarlos antes de que algo malo sucediera, pero sus pies quedaron clavados en la grava de la entrada. Lo que sus ojos presenciaron en ese segundo exacto no fue un accidente, ni una caída, ni un grito de dolor. Fue un milagro. Los dos pequeños, que llevaban meses sumidos en un silencio sepulcral desde la muerte de su madre, se lanzaron con fuerza a los brazos de la empleada doméstica, quien los recibió de rodillas sobre la tierra sin importarle manchar su uniforme. Álvaro Serrano apretó el maletín de cuero con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Había llegado 2 horas antes a la hacienda Los Olivos con un solo propósito: despedirla. Esa misma mañana, su prometida, Carla, le había enviado un mensaje de voz llorando, asegurando que la nueva muchacha, Lucía, era negligente, sucia y que, peor aún, maltrataba psicológicamente a los gemelos cuando él no estaba. «Tienes que echarla hoy mismo, Álvaro», le había exigido Carla con voz quebrada. «Los niños le tienen terror». Con esa mentira taladrándole la mente, Álvaro había conducido desde la ciudad con la furia de un padre protector, listo para echar a la calle a la joven sin miramientos. Pero la escena frente a él destrozaba cada palabra de Carla. Lucía, una joven de apenas 23 años, con su sencillo uniforme azul de cuello blanco y unos llamativos guantes de goma amarillos que aún no se había quitado, no los rechazó. Al contrario, se dejó caer al suelo para quedar a su altura, abriendo los brazos como un refugio seguro. Los niños se aferraron a su cuello, enterrando sus caritas en su hombro, y por primera vez en 2 años, Álvaro escuchó un sonido que creyó perdido para siempre. Una risa. Una carcajada genuina, infantil y cristalina que rompió el silencio solemne de la enorme finca. El viento movía suavemente los árboles de la hacienda y la luz dorada de la tarde iluminaba la escena como si fuera una pintura renacentista. Pero Álvaro sintió un frío glacial recorrerle la espalda. ¿Cómo era posible? Carla le había dicho que los niños se escondían de ella. Le había jurado que Lucía los dejaba llorar en sus cunas hasta quedar roncos. Sin embargo, allí estaba, acariciando el cabello rubio de Mateo, mientras Hugo intentaba quitarle uno de los guantes amarillos, jugando totalmente confiado, totalmente feliz. La desconexión entre lo que le habían contado y lo que estaba viendo fue tan violenta que Álvaro tuvo que apoyarse en el capó caliente del coche para no perder el equilibrio. Lucía no tenía idea de que su jefe, el dueño de medio imperio agrícola de la región, la observaba a 20 metros de distancia. Ella seguía en su mundo, centrada únicamente en los niños. Álvaro comenzó a notar detalles que antes, en su prisa y dolor por la viudez, había ignorado. Vio cómo les limpiaba la cara con una ternura infinita usando el dorso de la mano limpia, no el guante sucio. Vio cómo les hablaba bajito, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. Una sonrisa que no buscaba impresionar a nadie, porque ella creía que nadie la veía. La rabia con la que había llegado empezó a mutar en algo más peligroso: sospecha. Si Carla había mentido sobre esto, ¿sobre qué más había mentido? La imagen de su prometida, siempre impecable, siempre quejándose del polvo y del ruido de los niños, contrastaba brutalmente con la de Lucía, arrodillada en el pasto, con el delantal manchado de tierra, pero sosteniendo el mundo entero de esos 2 niños huérfanos de madre. Álvaro dio un paso atrás, buscando la sombra de los grandes pilares de piedra de la entrada principal. No quería interrumpir, no todavía. Necesitaba ver más. Necesitaba entender cómo una simple empleada doméstica que apenas llevaba 1 mes en la casa había logrado lo que los mejores psicólogos infantiles de España y México no habían podido: devolverles la alegría a sus hijos. El millonario se aflojó el nudo de la corbata, sintiendo que el aire le faltaba. La decisión de despedirla se había evaporado, reemplazada por una curiosidad intensa y una culpa punzante. Había estado a punto de cometer una injusticia garrafal, guiado por los celos o la maldad de otra persona.
Desde su escondite improvisado detrás de una columna cubierta de hierba, Álvaro decidió convertirse en un espía en su propia casa. Observaría cada movimiento. Si Lucía era realmente el ángel que parecía en ese jardín, entonces el demonio estaba durmiendo en su propia cama y llevaba un anillo de compromiso. Lucía les enseñó a hacerlo. «Lucía, ¿tú también quieres?», preguntó Mateo extendiéndole su vaso con inocencia. Lucía sonrió, una sonrisa triste y rota. «No, mi amor, eso es para que crezcan fuertes». Pero su mente estaba en otro lado. ¿Quién les leería el cuento esa noche? ¿Quién revisaría debajo de la cama para asegurarles que no había monstruos? Carla no lo haría. Álvaro nunca estaba. La imagen de dejar a esos dos pequeños ángeles a merced de esa mujer fría le partía el alma más que su propia desgracia. En el despacho, la tensión era eléctrica. Álvaro caminó hasta su enorme escritorio de roble, pero no se sentó. Se apoyó en el borde cruzando los brazos sobre su pecho ancho, mirando a Carla que se había dejado caer en uno de los sillones de cuero, adoptando una pose de fragilidad estudiada. Se llevó un pañuelo a los ojos, aunque Álvaro notó con cinismo que no había lágrimas reales. «No sé qué te ha dicho esa criada», empezó Carla sollozando falsamente, «pero te juro que es una manipuladora. Desde que llegó ha puesto a los niños en mi contra. Yo intento educarlos, Álvaro, intento prepararlos para el mundo real, para que sean unos caballeros como tú. Ella solo fomenta el desorden, la suciedad. Hoy me contestó, me faltó el respeto en mi propia casa». Álvaro la dejó hablar, dejó que las excusas fluyeran, escuchando cada mentira, cada exageración. Observó cómo Carla retorcía la verdad para convertirse en la mártir. Hacía apenas unas horas, Álvaro le habría creído ciegamente. Habría pensado, pobre Carla, se esfuerza tanto con unos hijos que no son suyos. Pero la imagen de la risa de Mateo, esa risa pura y sanadora en el jardín, se interponía como un escudo frente a las palabras venenosas de su prometida. «¿Terminaste?», preguntó Álvaro cuando ella hizo una pausa. Carla parpadeó sorprendida por la falta de consuelo. «¿Cómo puedes ser tan frío? Estoy alterada, Álvaro. Esa mujer es un peligro. Quiero que se vaya ahora mismo. Págale lo que sea, pero que se largue. No voy a pasar ni una noche más bajo el mismo techo que esa insolente». Álvaro se separó del escritorio y caminó lentamente hacia la ventana que daba al jardín trasero. Desde allí se veía el lugar exacto donde los niños habían estado jugando. «Tienes razón en una cosa, Carla», dijo sin mirarla. «La situación en esta casa es insostenible, y hoy voy a hacer cambios drásticos». Carla expiró aliviada y se secó los ojos secos. Se levantó y fue hacia él, abrazándolo por detrás, apoyando la mejilla en su traje. «Gracias, mi amor. Sabía que me entenderías. Es lo mejor para los niños. Necesitamos a alguien profesional, una institutriz inglesa, tal vez, alguien con clase, no una campesina que huele a establo». Álvaro se tensó al sentir su contacto. Se giró lentamente obligándola a soltarlo y la miró directamente a los ojos. Su expresión era indescifrable, oscura. «Siéntate, Carla. No he terminado». La orden fue suave pero implacable. La sonrisa de victoria de Carla vaciló. Algo en el tono de Álvaro no encajaba con la capitulación que ella esperaba. Volvió a sentarse cruzando las piernas nerviosamente, alisando una arruga inexistente en su falda. Álvaro abrió un cajón. Carla estiró el cuello esperando ver una chequera, pero Álvaro no sacó dinero. Sacó una fotografía enframada que había mantenido boca abajo durante 2 años. Era una imagen de su difunta esposa, Elena, riendo con los gemelos recién nacidos. La colocó sobre el escritorio y dijo con la voz grave resonando en la habitación: «Hace 2 años que no escuchaba reír a mis hijos, Carla. He contratado a los mejores psicólogos, pedagogos, agencias especializadas. Nadie lograba nada. Solo silencio y miedo». «Bueno, son niños, Álvaro. Superan las cosas», interrumpió Carla con desdén. «Y se reían porque esa chica les permite hacer payasadas. Eso no es educación, es libertinaje». «Es felicidad», corrigió Álvaro golpeando la mesa con el dedo índice. El sonido seco hizo saltar a Carla. «Es amor».
Algo que me doy cuenta hoy ha faltado terriblemente en esta casa a pesar de mi dinero. Carla se enrijeció. ¿Me estás reprochando algo? Yo hago lo que puedo. No soy su madre. Lo sé, respondió Álvaro cansado. Sé que no eres su madre, pero hoy vi algo más. Vi miedo. Cuando saliste a la terraza, mis hijos no corrieron hacia ti, se escondieron de ti. Pero ella los manipula, gritó Carla perdiendo la compostura. Les llena la cabeza de mentiras. No, la voz de Álvaro tronó en el despacho, haciendo vibrar los cristales. Basta de mentiras. Tengo ojos, Carla. La imagen en blanco y negro apareció en la pantalla. El pasillo estaba vacío. De pronto, la puerta de la habitación de los niños se abrió. Carla salió. Álvaro se inclinó hacia adelante. En el video, Carla miraba a ambos lados del pasillo, verificando que no hubiera nadie. Luego se giró hacia la puerta abierta y, aunque no había audio en esa cámara antigua, el gesto fue inconfundible. Hizo una señal obscena con la mano hacia el interior del cuarto de los niños y cerró la puerta de un portazo. Álvaro sintió una punzada en el estómago, pero eso no era un crimen, solo una muestra de su falta de clase. Necesitaba más. Siguió buscando archivos. Hace 2 meses, un martes por la noche, él estaba de viaje en Ciudad de México. En la pantalla se veía a Carla arrastrando a Hugo por el brazo. El niño, diminuto y frágil, intentaba frenar con sus calcetines resbalando sobre el piso encerado. Estaba llorando desesperadamente. Carla se detuvo en medio del pasillo, se agachó y le gritó algo en la cara. La violencia de sus gestos era evidente. Luego sucedió. Álvaro soltó el vaso de whisky. Se estrelló contra el suelo y manchó la alfombra persa. Pero él ni siquiera parpadeó. En el video, Carla pellizcó con saña el brazo del niño. No fue un toque leve, fue un pellizco retorcido, cruel, diseñado para causar dolor agudo sin dejar marcas visibles. Hugo se dobló del dolor. Carla se enderezó, se acomodó el cabello y siguió arrastrándolo hacia su cuarto. Segundos después, sacó su teléfono y pareció hacer una llamada, cambiando instantáneamente su expresión de furia por una despreocupación fingida. Álvaro recordó esa noche. «Álvaro, amor, Hugo está incontrolable. No para de llorar y gritar. Se está golpeando él solo. Me tiene muy angustiada. No sé qué hacer con él. Creo que necesita medicación». Él le había creído. Dios santo, le había creído. Había pensado que su hijo tenía problemas emocionales graves. Incluso había considerado internarlo en un colegio especial. Y todo ese tiempo, el problema, el monstruo, dormía a su lado. La bilis le subió a la garganta. Álvaro reprodujo el video una y otra vez. Cada segundo era una puñalada en su corazón de padre. Vio más archivos. Vio a Carla pateando los juguetes de los niños cuando creía que nadie la veía. Vio cómo le quitaba un plato de comida a Mateo para tirarlo a la basura, dejando al niño llorando de hambre en el pasillo mientras ella se iba a su habitación. Era un catálogo de terror doméstico, una tortura psicológica sistemática ejecutada por una sociópata que solo quería su dinero y veía a sus hijos como estorbos que debían ser neutralizados. Álvaro cerró los ojos, respirando con dificultad. La furia que sentía ahora no era caliente ni explosiva como la de la tarde. Era fría. Era un hielo negro que le cubría el alma. Quería subir, despertarla y echarla a la calle a golpes. Quería que sintiera el mismo miedo que sus hijos habían sentido. Pero se detuvo. Si la echaba ahora, ella se haría la víctima. Diría que él estaba loco, que los videos estaban fuera de contexto. Demandaría una indemnización por ruptura de compromiso. Intentaría destruir su reputación. No. Álvaro Serrano no sobrevivía en el mundo de los negocios por ser impulsivo. Sobrevivía por ser letal. Guardó todos los archivos en una memoria externa y la metió en la caja fuerte. Luego se limpió una lágrima solitaria que corría por su mejilla. «Lo siento, hijos míos», susurró a la oscuridad. «Papá fue un ciego, pero os juro por la memoria de vuestra madre que esta mujer va a pagar cada lágrima que os ha hecho derramar. No solo se va a ir de aquí, la voy a destruir». Miró el monitor una última vez. Ahora veía la imagen en vivo de la habitación de los niños gracias a las nuevas cámaras. Allí estaba Lucía. Eran las 3 de la madrugada,
pero ella estaba despierta. Sentada en una mecedora entre las dos camitas, velaba el sueño de los gemelos. Tenía un libro en la mano y leía a la luz tenue de una lamparita, pero cada pocos minutos se levantaba para arropar a uno o tocar la frente del otro. La comparación era devastadora. La mujer que vestía sedas era un demonio. La mujer que vestía uniforme era un ángel guardián. Álvaro sintió algo extraño en el pecho, una calidez que no sentía desde hacía años. Gratitud y algo más, algo incipiente y peligroso. Admiración profunda. Se levantó decidido. Mañana sería otro día. Carla intentaría algo, estaba seguro. Su ego herido no le permitiría quedarse quieta. Pero él estaría listo. La trampa estaba puesta y él tenía el dedo en el gatillo. El sargento descolgó la mochila. Lucía contuvo el aliento. Sabía que no había nada allí, solo sus cosas personales. Que lo abran, pensó. Que vean que soy honesta. El oficial abrió la cimollera y volcó el contenido sobre la mesita de noche. Cayeron un peine, un monedero, un paquete de pañuelos, y entonces, con un sonido metálico pesado y brillante, un bulto envuelto en un trapo sucio rodó hasta el borde de la mesa. El trapo se deshizo parcialmente, revelando el destello verde inconfundible de las esmeraldas y el fuego blanco de los diamantes. El tiempo se detuvo. Lucía abrió la boca, pero el aire se le quedó atrascado en la garganta. Sus ojos se abrieron tanto que dolían. ¡Ajá!, exclamó Carla entrando en la habitación con una teatralidad perfecta. Lo sabía. Ahí está. Ladrona. ¡Ladrona! No, susurró Lucía retrocediendo hasta chocar contra la pared. No, eso no es mío. Yo no puse eso ahí. Alguien lo puso, lo juro. Silencio, ordenó el sargento tomando el collar con guantes de látex para examinarlo. Señorita, queda usted detenida por el presunto delito de robo agravado. Dese la vuelta y ponga las manos en la espalda. El sonido metálico de las espuelas cerrándose alrededor de las muñecas finas de Lucía fue el sonido más terrible que había escuchado. Sintió el metal frío morderle la piel, pero le dolía mucho más el corazón. Estaba sucediendo. Iba a ir a la cárcel. Su madre se quedaría sola. Su vida había terminado. ¡No! ¡Suéltenla! El grito infantil rompió la escena. Hugo y Mateo se habían escapado de la cocina, donde la cocinera intentaba retenerlos. Y al ver a su querida Lulú esposada, el pánico se apoderó de ellos. ¡No se la lleven!, gritó Mateo corriendo a abrazarse a las piernas de Lucía, llorando desesperadamente. ¡Ella es buena!, sollozó Hugo golpeando con sus puñitos en la pierna del policía. ¡Malo! ¡Eres malo! ¡Quiten a estos niños de aquí!, bramó Carla fingiendo preocupación. «No pueden ver esto. María, llévatelos». La cocinera, con lágrimas en los ojos, tuvo que arrastrar a los niños, que pataleaban y gritaban llamando a Lucía. «¡Lulú! ¡Lulú!». Lucía, con las manos atadas a la espalda, giró la cabeza para verlos una última vez, el rostro bañado de llanto. «Pórtense bien, mis amores», susurró a la oscuridad. «Papá fue un ciego, pero os juro por la memoria de vuestra madre que esta mujer va a pagar cada lágrima que os ha hecho derramar. No solo se va a ir de aquí, la voy a destruir». Miró el monitor una última vez. Ahora veía la imagen en vivo de la habitación de los niños gracias a las nuevas cámaras. Allí estaba Lucía. Eran las 3 de la madrugada, pero ella estaba despierta. Sentada en una mecedora entre las dos camitas, velaba el sueño de los gemelos. Tenía un libro en la mano y leía a la luz tenue de una lamparita, pero cada pocos minutos se levantaba para arropar a uno o tocar la frente del otro. La comparación era devastadora. La mujer que vestía sedas era un demonio. La mujer que vestía uniforme era un ángel guardián. Álvaro sintió algo extraño en el pecho, una calidez que no sentía desde hacía años. Gratitud y algo más, algo incipiente y peligroso. Admiración profunda. Se levantó decidido. Mañana sería otro día. Carla intentaría algo, estaba seguro. Su ego herido no le permitiría quedarse quieta. Pero él estaría listo. La trampa estaba puesta y él tenía el dedo en el gatillo. El sargento descolgó la mochila. Lucía contuvo el aliento. Sabía que no había nada allí, solo sus cosas personales. Que lo abran, pensó. Que vean que soy honesta. El oficial abrió la cimollera y volcó el contenido sobre la mesita de noche. Cayeron un peine,
un monedero, un paquete de pañuelos, y entonces, con un sonido metálico pesado y brillante, un bulto envuelto en un trapo sucio rodó hasta el borde de la mesa. El trapo se deshizo parcialmente, revelando el destello verde inconfundible de las esmeraldas y el fuego blanco de los diamantes. El tiempo se detuvo. Lucía abrió la boca, pero el aire se le quedó atrascado en la garganta. Sus ojos se abrieron tanto que dolían. ¡Ajá!, exclamó Carla entrando en la habitación con una teatralidad perfecta. Lo sabía. Ahí está. Ladrona. ¡Ladrona! No, susurró Lucía retrocediendo hasta chocar contra la pared. No, eso no es mío. Yo no puse eso ahí. Alguien lo puso, lo juro. Silencio, ordenó el sargento tomando el collar con guantes de látex para examinarlo. Señorita, queda usted detenida por el presunto delito de robo agravado. Dese la vuelta y ponga las manos en la espada. El sonido metálico de las espuelas cerrándose alrededor de las muñecas finas de Lucía fue el sonido más terrible que había escuchado. Sintió el metal frío morderle la piel, pero le dolía mucho más el corazón. Estaba sucediendo. Iba a ir a la cárcel. Su madre se quedaría sola. Su vida había terminado. ¡No! ¡Suéltenla! El grito infantil rompió la escena. Hugo y Mateo se habían escapado de la cocina, donde la cocinera intentaba retenerlos. Y al ver a su querida Lulú esposada, el pánico se apoderó de ellos. ¡No se la lleven!, gritó Mateo corriendo a abrazarse a las piernas de Lucía. La tenemos detenida en flagrancia. Carla corrió hacia él, intentando retomar el control de la narrativa. «Álvaro, amor, fue horrible», exclamó, intentando abrazarlo. «Me robó el collar de tu abuela. Lo encontramos en su mochila. Gracias a Dios llamé a la policía a tiempo». Álvaro la detuvo con un gesto de la mano, sin tocarla. Luego se inclinó hacia la ventanilla de la patrulla y miró a Lucía. Ella estaba encogida en el asiento, con los ojos rojos e hinchados. Cuando vio a Álvaro, no vio a su salvador. Vio al hombre que seguramente la condenaría. Bajó la mirada, avergonzada. «Yo no fui, señor Álvaro», susurró casi inaudible. «Créame, por favor». Álvaro se enderezó lentamente, miró al sargento y luego clavó sus ojos oscuros en Carla. «Sargento», dijo con voz de acero, «saque a esa mujer del coche ahora mismo». «Señor, no puedo hacer eso», respondió el oficial. «La evidencia es contundente. El collar estaba en su bolso. Es un delito grave». «Dije que la saque», repitió Álvaro. Esta vez su tono no admitía réplica. «Porque si se la lleva, estará arrestando a la persona equivocada. Y le aseguro, sargento, que mi equipo de abogados hará que su placa termine en el fondo de un cajón de objetos perdidos antes del anochecer». Un silencio sepulcral cayó sobre la hacienda. Carla sintió que el aire se volvía repentinamente muy frío, a pesar del sol. «Álvaro, ¿qué dices?», preguntó con una risa nerviosa. «La evidencia está ahí. ¿Vas a defender a una ladrona por encima de mí?». Álvaro metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Carla contuvo el aliento. Él sacó su teléfono móvil de última generación. «No voy a defender a nadie con palabras, Carla», dijo desbloqueando la pantalla. «Voy a dejar que la verdad se defienda sola». El sargento Martínez, dudando entre la orden del millonario y el procedimiento policial, hizo una señal a su compañero para que esperara. Álvaro giró el teléfono para que tanto el policía como Carla pudieran ver la pantalla. «Instalé un nuevo sistema de seguridad interno anoche», dijo, mirando fijamente a Carla. Vio cómo el color desaparecía del rostro de su prometida, dejándola con una palidez mortal. Cámaras ocultas, alta definición, activación por movimiento. Carla sintió que las piernas le fallaban. En la pantalla se reproducía un video nítido, con fecha y hora de esa misma mañana. Mostraba el pasillo de servicio. La puerta de la habitación de Lucía estaba cerrada. De pronto, Carla aparecía en el encuadre. Miraba a ambos lados con nerviosismo, sacaba algo brillante del bolsillo y entraba en la habitación. Álvaro deslizó el dedo. Siguiente video. Cámara interior de la habitación, oculta en el detector de humo. Carla abría la mochila de Lucía, sacaba el collar del pañuelo, lo metía al fondo y volvía a cerrar todo. Antes de salir, sonreía al espejo. Una sonrisa de villana. «¿Es esta su evidencia, sargento?», preguntó Álvaro pausando el video. «Porque a mí me parece una prueba irrefutable de simulación de delito, falsa denuncia y posible intento de extorsión». El sargento miró la pantalla. Luego miró a Carla. Su expresión cambió por completo. «Señora, ¿tiene algo que decir al respecto?».
Carla estaba paralizada. «Es un montaje», gritó finalmente. «Él lo manipuló. Esa mujer lo tiene embrujado». Álvaro la ignoró. Abrió la puerta trasera de la patrulla. «Oficial, quítele las esposas». El policía obedeció de inmediato. Lucía se frotó las muñecas doloridas, mirando a Álvaro con incredulidad. Él le tendió la mano. «Sal, Lucía. Estás a salvo». Ella la tomó, temblorosa, y salió del coche. Apenas tocó la grava, los gemelos corrieron hacia ella y se abrazaron a sus piernas con tanta fuerza que casi la derriban. Álvaro los observó, con un nudo en la garganta. Esa era su familia. Álvaro extendió la mano y con un cuidado infinito apartó un mechón de pelo de la frente de Lucía. Su piel estaba fresca. «Eres un ángel, Lucía», susurró, «y yo he sido un ciego estúpido». En ese momento, las pestañas de Lucía aretearon. Álvaro retiró la mano rápidamente, sintiéndose como un intruso. Ella abrió los ojos lentamente, confundida por la luz tenue y el entorno desconocido. «¿Dónde?» Su voz era un hilo rasposo. Intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a caer de nuevo sobre las almohadas. «Tranquila», dijo Álvaro, inclinándose hacia adelante. «Estás en el hospital. Te desmayaste». Lucía balbuceó, enfocando la vista hasta encontrarse con los ojos oscuros de su jefe. De golpe, la memoria de la tarde le volvió. La policía, Carla, las esposas, el desmayo. El pánico se apoderó de ella. «¡Los niños!», exclamó, intentando quitarse la vía del suero del brazo. «¿Dónde están? ¿Están bien? Tengo que volver, señor Álvaro. No puedo pagar esto. Este hospital es muy caro. Por favor, déjeme ir». Álvaro le tomó las manos con firmeza para evitar que se lastimara. «Lucía, mírame, mírame», le ordenó con suavidad. «Los niños están perfectos. Están con María en casa, cenando y preguntando cuándo volverá su Superlú. Están a salvo». Lucía dejó de luchar, pero las lágrimas empezaron a rodar por sus sienes. «No tengo dinero, señor. No puedo estar aquí. Tengo que trabajar. Carla, la señorita Carla, dijo que me iba a despedir». «Carla ya no existe en nuestras vidas», dijo con una intensidad que hizo que Lucía se detuviera. «Carla se ha ido para siempre, y tú no vas a perder tu trabajo». De hecho, Álvaro soltó la mano de su génitas y sacó del bolsillo de su pantalón los papeles arrugados que había encontrado en su mochila. Lucía se puso rígida al verlos. La vergüenza tiñó sus mejillas de rojo. Había sido descubierto su secreto, su pobreza, su desesperación. «Perdóneme», susurró. «No quería que supiera que tenía problemas. No quería dar lástima». Álvaro se levantó del sillón, indignado, pero no con ella. «Lucía, esto no da lástima. Esto da admiración. Has estado cargando con el mundo tú sola. ¿Por qué no me lo dijiste? Usted es el patrón y yo solo soy la chica de la limpieza. No quería molestar». Álvaro suspiró frustrado consigo mismo y con las barreras sociales que habían impedido que ella pidiera ayuda. Volvió a sentarse, mirándola fijamente en los ojos. «Escucha bien lo que te voy a decir, porque no lo voy a repetir. He pagado la deuda del hospital de tu madre. Toda». Lucía sintió que el mundo se detuvo. El pitido del monitor pareció desaparecer. «¿Qué?», susurró. «¿Está pagado?». «Sí», afirmó Álvaro, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios por primera vez en horas. «Y he contratado a una enfermera para que la cuide en casa mientras se recupera. No tendrás que volver a donar plasma, ni saltarte comidas, ni hacer horas extra en otros lugares. Tu único trabajo a partir de ahora es cuidar de mis hijos y cuidarte a ti misma». Lucía lo miraba como si hablara en un idioma extraño. «Yo se lo devolveré. Trabajaré gratis el tiempo que sea necesario». «No vas a trabajar gratis», dijo Álvaro, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios por primera vez en horas. «Te voy a pagar el triple como te dije en el despacho, porque lo que tú haces por Hugo y Mateo no tiene precio. Les devolviste la risa, Lucía. Y hoy, al ver esas facturas, entendí que eres la persona más noble que he conocido». Lucía rompió a llorar, pero esta vez no era miedo ni angustia. Era un llanto de liberación. Años de tensión, miedo a perder a su madre, de contar monedas, de soportar humillaciones, se rompían bajo la mirada cálida de ese hombre que ella creía inalcanzable. «Gracias», susurró, cubriéndose la cara con las manos. «No me llame señor», dijo él, bajando un tono, volviéndose más íntimo. «Llámame Álvaro. Creo que después de hoy hemos pasado la etapa de las formalidades». Se quedaron en silencio un momento. Álvaro le alcanzó un vaso de agua y la ayudó a beber, sosteniéndole la cabeza con delicadeza.
El contacto físico entre ellos era eléctrico, cargado de una tensión nueva que no tenía nada que ver con la relación jefe-empleada. «Descansa», dijo él, volviendo a sentarse. «Yo me quedaré aquí esta noche». «No es necesario, estará incómodo. No me voy a mover», sentenció Álvaro cruzándose los brazos y acomodándose en el sillón. «Duerme, Lucía. Mañana empezamos una vida nueva». Lucía lo miró y por primera vez se permitió sentir algo más que gratitud. Se sintió protegida, se sintió vista. Cerró los ojos y el sueño la venció casi al instante, pero esta vez sin pesadillas. Mientras ella dormía, Álvaro sacó su teléfono móvil de última generación. Carla quería una boda, pero Lucía merece el mundo entero. Sabía que el camino no sería fácil, la sociedad hablaría, la familia de su difunta esposa podría oponerse. Pero mirando la mano de Lucía descansando sobre la sábana blanca, Álvaro Serrano supo que estaba dispuesto a pelear contra quien fuera. Se estaba enamorando, y esta vez era de verdad. Pero la paz del hospital era solo un interludio. Álvaro había neutralizado a Carla, pero había olvidado un cabo suelto. Un cabo suelto muy peligroso que venía del pasado de sus hijos y que estaba a punto de llamar a la puerta con una demanda judicial bajo el brazo. «Mírate, eres poca cosa. ¿Crees que puedes reemplazar a mi hija? ¿Crees que puedes educar a los herederos Serrano con tu educación de barrio bajo?» «No intento reemplazar a nadie», respondió Lucía llegando al vestíbulo y colocándose al lado de Álvaro. Instintivamente, Álvaro le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella frente a todos, un gesto de desafío supremo. «Solo intento darles amor, algo que parece que en esta familia, aparte de su padre, escasea mucho». Bernarda levantó la mano para abofetearla. Álvaro interceptó la mano de su suegra en el aire, deteniéndola con firmeza, pero sin violencia. «Ni se te ocurra», dijo Álvaro con una voz baja y peligrosa que hizo retroceder 2 pasos al abogado. «Tocas un pelo de esta mujer, Bernarda, y te juro que olvidaré que eres la abuela de mis hijos». Bernarda retiró la mano temblando de ira, miró las manos unidas de Álvaro y Lucía y recuperó su compostura. «Bien», dijo la anciana. «Quería hacer esto por las buenas, por la memoria de Elena, pero veo que has elegido a la basura. Nos veremos en los tribunales, Álvaro, y te advierto, tengo amigos muy poderosos, jueces, políticos. No vas a ganar. Le voy a quitar a los niños, y cuando lo haga, me aseguraré de que esta mujercita termine donde pertenece, limpiando letrinas en la cárcel». «Váyanse», ordenó Álvaro, señalando la puerta. «Fuera de mi casa». Carla, antes de salir, se detuvo frente a Lucía y le susurró: «Disfruta mientras dure, querida, porque cuando te quiten a esos niños, Álvaro te odiará. Él te culpará a ti. Al final, siempre se rompe la cuerda por el lado más débil». La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio sepulcral en el vestíbulo. Esta vez no era un silencio de paz, era el silencio del miedo. Lucía soltó la mano de Álvaro y se llevó las manos a la cara, rompiendo a llorar. «Tienen razón, soy un problema. Si me voy ahora te dejarán en paz, no te quitarán a los niños». «No». Álvaro la agarró por los hombros, obligándola a mirarlo. «Eso es lo que quieren. Quieren dividirnos. Escúchame, Lucía, no te vas a ir a ninguna parte». «Pero son poderosos. Dijeron que tienen jueces y yo soy nadie». «Tú eres todo», dijo Álvaro con ferocidad, «y yo tengo algo que ellos no tienen. Tengo la verdad, y tengo dinero suficiente para comprar mi propia justicia si hace falta». «Pero pueden quitarte a Hugo y a Mateo». La voz de Lucía se quebró. «Yo me moriría si por mi culpa los separan de ti». «No va a pasar, te lo prometo», respondió Álvaro, «pero tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser rápidos». Álvaro caminó hacia su despacho con la mente trabajando a 1000 por hora. «Mañana mismo nos casamos», dijo de repente. Lucía se quedó paralizada en medio del salón. «¿Qué? Si nos casamos, tú ya no eres la empleada, eres mi esposa. Eres la madrastra legal de los niños. Tu argumento de ambiente inmoral se desmorona. Si eres mi esposa, tienes derechos.
y nadie, ni Bernarda ni el Papa, podrá decir que eres una extraña en esta casa. Lucía lo miraba atónita. ¿Casarnos por los papeles? Sí, para el juez, dijo Álvaro acercándose. Pero para mí, Lucía, quiero que sea una promesa. Se arrodilló allí, en la misma tierra donde ella solía arrodillarse para limpiar o jugar, el hombre más rico de la región, incómodo en sus pantalones de miles de dólares, sacó una caja de terciopelo azul. Lucía Fernández, mujer valiente, madre de corazón de mis hijos, salvadora de mi alma. Me harías el inmenso honor de ser mi esposa, no ante un juez, sino ante Dios y ante nosotros mismos. ¿Quieres construir este hogar conmigo de verdad para siempre? Lucía se llevó las manos a la boca y abrió la caja. No era un diamante ostentoso y frío como el que Carla había exigido. Era un hermoso anillo, delicado, con un diamante central amarillo intenso, brillante como el sol, rodeado de pequeños diamantes blancos. «Amarillo, sí», susurró ella, sonriendo entre lágrimas. «Como los guantes», dijo Álvaro con los ojos húmedos, «como la luz que trajiste a esta casa oscura». «Sí», respondió Lucía, y su voz resonó fuerte y clara en el jardín. «Sí, Álvaro, 1000 veces sí». Álvaro le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Se puso de pie y la besó. Fue un beso largo, profundo, sellado con el alivio de la victoria y la promesa de un futuro luminoso. Desde la ventana del segundo piso, 2 caritas rubias pegadas al cristal observaban la escena. «Papá está besando a Lulú», se rió Hugo. «¡Qué asco!», dijo Mateo, pero también se reía. «Ahora Lulú se va a quedar para siempre». Abajo, en el jardín, el millonario y la exempleada rompieron el beso y se abrazaron mirando hacia la casa. Ya no era una mansión fría llena de ecos tristes, era un hogar. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de orange y violeta, Álvaro supo que había cerrado el mejor trato de su vida. No había ganado millones, había ganado una familia. Fin.